Exodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Exodus, escuela de discípulos. Pues con ustedes a seguir estudiando en la vida real, la vida que ya como hijos de Dios conviene seguir viviendo. Ya saben, el propósito es perfeccionar bien todas las cosas. Cualquier cosa que esté defectuosa tiene que estar bien hecha, porque estamos yendo hacia el Señor, ¿no? Más que nada, no tanto como yendo, sino en la permanencia creciendo en Él. Y ustedes saben, como hemos hablado, a la forma de vida, la importancia de cada uno en su propia santificación y consagración voluntaria. Ahí es donde va teniendo los resultados, ¿sí? Vamos hacia allá, ¿ok? Ninguno le afloje en nada, sino que vaya habiendo resultados de su forma de vida, que se muestre pues la obediencia, que sea visible la forma de conducta de cada uno en cuanto a Dios se refiere. O sea, si nosotros nos vamos a diferenciar de la gente de afuera, la única diferencia va a ser la santidad, la pureza, la obediencia en la que se camina, ¿sí? Entonces eso va a ser clave en nuestro camino, porque si ustedes ven ahorita, el cristianismo se ha querido diferenciar de el mundo por medio de la vestimenta, pero no, la diferencia entre ellos y nosotros es la obediencia en la que caminamos a Dios, ¿sí? Entonces esa es la realidad, siendo siempre obedientes al Padre, y de esa manera pues se va mirando que realmente somos. Por eso es que hoy de repente cuesta tanto trabajo diferenciar a los hijos de Dios del mundo. Algunos quieren diferenciarlos por la vestimenta externa, pero la forma real es la obediencia, ¿sí? Y como les he dicho antes, asegúrense bien que la obediencia no la hagan en la forma como que estén esperando que nada más suceda, ¿no? Así como la obediencia es decisión personal constante. Recuerden que Dios quiere un pueblo que se santifica en frente de Dios voluntariamente. Esa es entonces la obediencia real, ¿sí? Obediencia es algo que tú decides hacer porque quieres agradar a tu Padre que está en el cielo. Entonces eso ahí se va a mostrar la verdadera obediencia de corazón. Y eso todavía no se les olvide, la obediencia tiene que ser perfecta, eso requiere entrenamiento en cuanto a estar constantemente obedeciendo, pero de deleite, ¿ok? Porque es lo tuyo ya. ¿Ya aprendieron qué es lo tuyo? ¿Ya sabes qué es lo tuyo? Sí. ¿Los demás? ¿También? Bueno, pues lo importante es eso. Vamos a seguir trabajando a la vida real, en lo que Dios así está buscando,
que cada uno viva. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Igual, como les he dicho antes, la Biblia es una, y a medida que pasan los años vamos siguiendo a través de los versículos y tal vez vayamos otra vez de los mismos versículos. ¿Sí? No quiero que la miren como, este ya lo leí, ya lo sé. O sea, la Biblia no es para que tú la sepas. Si se te trae recordatorio, es porque no se está haciendo de la misma manera como tiene que hacerse, para que no caigan en el tropiezo de que piensan que por el conocimiento de las Escrituras, en realidad ya están haciendo algo en el Señor, o como en el cristianismo se ve como, bueno, como yo ya sé las Escrituras, o piensan que el aprendizaje les trae santidad. La santidad es obediencia, palabra obedecida. Eso te trae como resultado santidad. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Palabra. Obediencia igual a empezamos en santidad, escuchamos la palabra dentro de la misma santidad, obedecemos la palabra y nos trae más santidad. ¿Sí la ven? No vamos a empezar de corruptos o pecadores, porque entonces estaríamos cayendo en un evangelio de obras, de ley, donde en los días antiguos en la ley tenían pecadores. Entonces estos pecadores escuchaban la ley, la palabra o las instrucciones, la obedecían y les traía como resultado santidad. A nosotros no, a nosotros nos hizo santos el Señor por su sacrificio. ¿Sí? Pero luego nos da su palabra, aprendemos obediencia perfecta y nos trae como resultado más santidad de la santidad que ya teníamos. ¿Ok? ¿Les queda claro cómo se santifican más? En la propia vida individual, tu obediencia personal tiene que ser completa. Y esas no son cosas que se hacen solas, son cosas que vas haciendo mientras vas obedeciendo. Y una vez que las obedeces todas, después que las obedeciste todas, ¿qué sigues haciendo? Obedeciéndolas. Al final del día, nuestro peregrinaje en esta tierra va a ser de una constante y permanente obediencia. ¿Ok? Ya cuando estás ahí, eso ya sería una persona madura. Entonces, cuando ya está maduro, ahora sí viene la cosecha. ¿Sí nos vemos? Sí, amén. Ya están preparados para la cosecha. Ya nada más es cuestión de quedarse ahí y esperar su tiempo. Esa es, en realidad, sería la garantía de tu salvación. Y como saben, no hay acepción de personas. ¿El hombre fue creado por Dios? Sí. ¿Todos o nada más unos? La gente que anda allá afuera que no quiere nada de Dios, los ateos. También. Bueno, por lo tanto, como creados por Dios, somos llamados todos a obedecer. ¿Sí? Si no se hace ese asunto, ahí se pagan las consecuencias. Dios no hace excepción de personas. Y no lo miren como que Dios es malo. Si fuera malo, no hubiera proveído al Señor Jesús para que fuésemos salvos. ¿Sí? Porque a veces se tiene la tendencia de, como Dios pide santidad del hombre, y si el hombre no da la santidad, pues eso le trae al hombre una eterna condenación. Se mira como que ahora fuerzas tengo que seguirlo. O sea, en realidad Dios es la vida. Si no se sigue, ¿a dónde vas a agarrar vida? Dios es la salvación. Si no se sigue, ¿a dónde vas a agarrar salvación? O sea, es que ya no hay forma en sí o que se pueda hacer algo para que en realidad un hombre pueda ser salvo. Ese es nuestro orden. Así la vamos a ir perfeccionando. Recuerden, no es el plan que todo el tiempo estén aprendiendo, sino que se conviertan en personas maduras, porque allá afuera van a tener a quien más enseñar, que en realidad estén dando frutos. Uno de los tropiezos bien importantes del cristianismo
es, como les he hablado antes, el hecho de creerse que ya pues están en Dios y que tienen que ir dejando el pecado. Esta obediencia no te la estoy marcando a través de los días. Como te he dicho antes, ¿cuál es esta obediencia? Hoy y siempre. Sí, y no es algo que vas a estar, que voy a alcanzar, que voy a ser obediente en una semana, un mes, 12 meses, años. La obediencia, ¿qué es en realidad? Es una decisión en el corazón. ¿Y cuándo se obedece? Cuando decides obedecer. So, si se decide obedecer ahorita, eso significa que tú vas a ser obediente todo el tiempo. ¿Sí? Pero ya no es que ya soy obediente. No, la obediencia es una decisión en el instante y cada vez que sea puesta así por obra. Tengo una pregunta nada más donde dice, ayer porque hace días a mí me venía una palabra y ahorita que salió dice, obediencia quiero y no sacrificio. Uh-huh. Entonces, ahí me puedes explicar un poquito porque dice obediencia quiero y ahí donde dice palabra. So, cuando lo haces con la pura palabra, no está la obediencia y ese es el sacrificio, ¿cómo es? No, aquí no hay sacrificio porque ya estás en la santidad. La palabra de Dios viene a ti, o la instrucción, no adulteres, no codicies, no robes, y obedeces. Ahí no hay sacrificio. Sí, sacrificio es como los esfuerzos. En los días antiguos era como los sacrificios de animales. Hoy en día es, por ejemplo, las cosas que se hacen. Por ejemplo, los ayunos, las ofrendas, las largas oraciones, las vigilias, los retiros, las vendimias que hacen en la iglesia o en las iglesias, los famosos talentos, los diferentes ministerios. Todo ese sacrificio es todo lo que el hombre hace, religiosamente hablando, para poder tener un lugar en el Señor. Sí, entonces eso lleva así como pues simplemente al esfuerzo. En otras palabras, para ponerlo claro y sencillo, si requiere esfuerzo de tu lado, es sacrificio. Así, a donde lo acomodes. Si obedecer es sacrificio, es sacrificio ya no cumple con el deleite. Si cuesta trabajo obedecer, ya es un sacrificio. Cuando quieres, también, cuando quieres obedecer, se convierte en un sacrificio, obedeces y no obedeces. Eso ya sería más, o sacrificio es cuando te cuesta algo hacerlo. Si te está costando obedecer la palabra del Señor, eso es un sacrificio. Las cosas se están haciendo mal. ¿Cómo deben de hacerse para que salgan deleitables? Se empieza por la fe. Regresamos a lo que estábamos hablando el viernes. Santo, justo y perfecto por la sangre y el sacrificio del Señor Jesús. Luego convertido o hecho por la misma sangre en tabernáculo de Dios o templo. El Padre viene a ti, el Hijo viene a ti, el Espíritu Santo viene a ti. Y cuando ya están los tres en ti, entonces la obediencia ya sale de una manera natural. Cuando los cristianos, vamos a decir, un lavado, santificado y justificado y hecho perfecto, y hecho tabernáculo de Dios, encuentra reto para obedecer la palabra, normalmente es como, eso únicamente sucede porque no se practica la justicia. ¿Sí? En el cristianismo se tiene la tendencia de balancear. Hago un poco malo y hago un poco bueno y ahí me la llevo. Y eso ya se considera que va caminando. ¿Sí? Es como, tal vez lo miran como los pistones de los carros, ¿no? Y piensan que eso les hace caminar. En Dios no. Una de las cosas que ustedes como pueblo de Dios tienen que asegurarse que si practicas un poco bueno y algo malo, o sea, no la vas balanceando. A los ojos de Dios te estás contaminando y ahí es donde luego viene que la obediencia sea difícil de hacerse. Que sea difícil de aplicarse la obediencia.
¿Por qué? Porque ya tienes dos opciones. Mientras tú tengas dos opciones, siempre va a ser difícil, una o la otra. A veces irse a comerse la carne, cuando eres tibio, aún comerse la carne le cuesta así como, trae confusión porque sabe que no lo tiene que hacer. Y cuando quiere hacer lo bueno, pues se encuentra oposición de la carne. O sea, la vida tibia es muy mala, yo se les he dicho antes. Allí es donde viene a ser algo difícil la obediencia, porque siempre encuentras oposición. ¿Sí? ¿La ven? Por eso la vida tibia es súper peligrosa. De hecho, el Señor le llama a eso, si se van al libro de Joel, en el libro de Joel capítulo 3, versículo 14, en el nombre del Señor Jesús, dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. ¿Qué es eso? 3:14 de Joel, ¿o lo leí mal? Ok. Como le estaba hablando, en muchos pueblos en el valle de la decisión, y este es bien real, y ustedes lo pueden corroborar con su propia vida. El hombre tiene la tendencia de creer que está siguiendo a Dios, pero ¿cuándo se engaña el hombre cuando está siguiendo a Dios? Cuando hoy en día es muy fácil porque la gente nada más se convierte en cristiana y ya está siguiendo a Dios. ¿Cómo ve Dios a un hombre que realmente lo está siguiendo? No hay valle de decisión. O sea, a los ojos de Dios, seguirlo es total obediencia. ¿Sí? A los ojos del hombre, seguir a Dios es un poco de bueno, un poco de malo. ¿Sí la ven? Quiero que cambien eso en sus mentes. O sea, que tú entiendas y que estés completo de que si tú estás siguiendo a Dios, tu obediencia es completa. ¿Ok? Si tu obediencia no es completa, tú no lo estás siguiendo. Puedes ser hijo. ¿Sí? Puedes ser hijo. Porque si Dios te dio el privilegio de ser hecho hijo de Dios, vas a ser hecho hijo de Dios. Pero a los ojos de Él, los verdaderos hijos son los que hacen su voluntad. ¿Sí nos entendemos? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden haber recibido, incluso pudieron haberse sido hechos a templo y morada del Espíritu Santo. Pero recuerden que no es un asunto obligatorio. No por el hecho de que hayan nacido del Padre, ya por eso van a seguir automáticamente al Padre. Como les he dicho antes, tu corazón es importante y requiere que tu corazón esté planeado y que hagas que tus caminos sean rectos. O sea, que no nada más estés dándote a un asunto religioso por el hecho de que tú estudias la Biblia o algo parecido. O sea, yo sé que estas cosas se las he repetido muchas veces, pero es importante que se afirmen en lo que realmente están haciendo y se quiten de sus mentes. Por eso hemos hablado de renovados en el espíritu de vuestra mente, que te quites de tu mente el hecho de que tú pues estás en la tierra y vas a pecar. ¿Sí? Ese becerro es mucho más difícil de tumbar de lo que parece, porque aparentemente con el conocimiento, yo ya sé que mientras esté en la tierra, pues ya me enseñaron que hay vivir en perfección, pero una cosa que se te haya enseñado y otra cosa es que realmente tú lo hayas tumbado. Una cosa es que te apunte el becerro, otra cosa es que tú tires el becerro. ¿Nos entendemos? Porque mi trabajo llega hasta ahí. Yo los puedo tumbar en el hecho de que si tú crees lo que te estoy hablando, pero si no crees lo que estoy hablando, el ídolo sigue vigente. Porque como les dije una vez, cuando entré a un lugar y tenían todo su nicho ahí para una diosa católica, y pues, ¿sabes? No le gustan esas cosas, entonces dije, Señor, ¿y si se los tumbamos? Me dice, no, ellos lo pusieron, ellos lo van a tener que quitar cuando se den cuenta. Entonces, en este camino funciona lo mismo.
Cualquier hábito que tú tomaste, costumbre, carácter, palabras, pensamientos, ideas, opiniones, lo que tú hayas levantado, tú lo levantaste. ¿De quién es trabajo tumbarlo? Así que empiecen y asegúrense que vayan por su camino tumbando lo que es contrario a Dios. Sean pensamientos, obras, acciones, palabras, ideas, doctrinas, credos, todo lo que se levante en contra de Dios. Ese es un becerro que te impide seguir a Dios a como Él quiere. Eso te lleva también al valle de la decisión. Si bien el día del Señor está encima, y claramente lo dice, con todo y eso, ¿el pueblo dónde está? Muchos pueblos en el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. ¿Eso qué significa? Ustedes han escuchado y los cristianos lo preguntan por los cuatro vientos que Jesús viene. Maranata aquí, Maranata allá. Ven, Señor Jesús, pronto. O la iglesia dice, o el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Y los cristianos también dicen, ven, Señor Jesús. Pero el pueblo, en el valle de la decisión. Aquí es responsabilidad individual de cada uno asegurarse que no estás en ese valle. No es nada más el hecho de decir, yo no estoy en el valle. ¿Ok? No, yo sigo a Dios. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerlo por obra. Vamos a ver las acciones. Vamos a ver si no hay becerros, si no hay ídolos en carácter, en conducta o en palabras. Ídolos de rencor, de vanagloria, de envidia, de celos, de contienda, ídolos de lujuria, ídolos de adulterio o de fornicación. Todos estos son ídolos. Cualquier cosa que tú no dejes de hacer, a los ojos de Dios, como te he dicho antes, para ti no es una debilidad. A los ojos de Dios es algo que tú veneras y permites que esté en ese lugar. Son los lugares altos en sus corazones, los puede mirar de esa manera. Porque son lugares altos que cada uno ha establecido. Lugares altos porque tienen más, son considerados más dignos que Dios mismo, porque se mantienen allí. Muchas veces prédica tras prédica, corrección tras corrección. ¿Y qué pasa con el ídolo? Se mantiene. ¿Sí? Y muchas veces esperan. Lo curioso es que Dios viene y te reprende, te exhorta, te redarguye según el ídolo que cada uno tenga o el lugar alto. Y al mismo tiempo se piensa, ay, sí lo quiero quitar. Y cuando dicen sí lo quiero quitar, se engañan a sí mismos porque piensan que necesitan ayuda para quitarlo, cuando bien no necesitaron ayuda para levantarlo. En otras palabras, lo que tú levantas, tú lo puedes destruir. O sea, si yo te lo tiro, he intentado tumbarle los becerros a propósito a las personas. Y lo único que sucedió con los días de Gedeón, cuando les tumbó su ídolo, se pusieron bravos. Allí fue donde yo aprendí que el camino es voluntario, que no me toca a mí andar metiéndome las manos allá. Mi trabajo es nada más apuntar a los lugares altos para que cada uno vea que existen y de esa forma sean tirados. ¿Sí? No, nada más estaba mencionando los lugares altos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Entonces ahí miramos lo que es estar en el valle de la decisión y miramos lo que realmente se tiene que hacer. Ahora, a ti como iglesia se te concedió vestirte de lino fino, limpio, ¿y qué más? Y resplandeciente. Ahora, se te concedió. ¿Qué significa eso? Se te ha dado el poder para hacerlo.
Si yo te compro un vestido bien bonito y te lo doy, mira, ten, póntelo. ¿Hasta dónde llego? Hasta ahí, ¿no? ¿De quién es decisión ponerse ese vestidito? Ahora, en Cristo funciona de la misma manera. Él nos concedió vestirnos de tal manera. ¿De quién es la responsabilidad de mantenerse vestido o vestirse así? Entonces, quiero que sean responsables, que vean su forma de conducta, que no se hagan religiosos, que desechen toda la religiosidad y que cada uno en realidad se concentre a destruir todas esas cosas, ¿ok? No solamente tengo una función, no solamente voy a derribar los lugares altos, sino también voy a vestirme de lino fino. Porque, ok, si yo derribo los lugares altos, pero no me visto de lino fino, ¿qué pasa conmigo? Me quedo desnudo. Y al quedarme desnudo, si bien no tengo ídolos, todavía estoy desnudo. ¿Cuál es mi vestimenta? Las obras de justicia, las acciones de justicia. ¿Sí? O acciones que fueron quitadas de los hombres por causa de que ahora nosotros no tenemos que hacer obras de justicia porque no entramos al reino de los cielos por obras, para que nadie se gloríe, si bien ese ha sido el problema. Entonces, esos pensamientos, esas doctrinas, son importantes de removerlas en la forma como se las enseñaron. ¿Sí? ¿Ven los ídolos? ¿Ven los lugares altos? En la Biblia ustedes van a encontrar allá en el Antiguo Testamento y se dejaron escritos ahí para nuestro ejemplo de diferentes reyes. Unos de ellos levantaban lugares altos, otros los quitaban. Algunos de ellos los quitaban, pero no todos. Al final del día siempre se quedaba un poco de contaminación. Y agarramos a Israel como ejemplo. Israel, si se quedaba con un poco de contaminación en el camino para adelante, ¿qué era lo que lograba aumentarse? ¿La santidad o la contaminación del mismo? Lo curioso era que casi tumbaban todos, pero dejaban uno. Y ese uno ocasionaba que se leudara todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lección que agarras ahí? No tiene que haber nada, todo tiene que estar completamente destruido. ¿Sí? Por eso en el libro de Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Fíjate lo que sucede con las personas que niegan con sus hechos conocer a Dios. Son abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Como te he dicho antes, no es el propósito de que tú siempre estés aprendiendo, nada más conociendo la palabra de verdad, pero no llevándola por obra. Se recuerda que tu testimonio en frente de Dios al final del día van a ser tus obras. No va a ser el conocimiento que tienes. El conocimiento que tienes te va a servir en contra. Si tú sabes que no tienes que robar y robas, ese conocimiento te aumenta un pecado aparte del robar. Si tú sabes que no tienes que pensar mal en tu corazón contra tu prójimo y lo haces, todavía hiciste el pecado de pensar mal y todavía tienes el otro del conocimiento. El conocimiento viene a ser como una espada de doble filo que te sirve tanto para vida eterna como para destrucción si obedeces. Entonces, como les he dicho antes, lo que Dios espera de ti es una obediencia total. Y eso no reside en si puedes o no puedes, sino en quieres o no. De esa manera es más sencillo vivir enfrente de Dios. ¿Nos vemos? Entonces es importante que salgan y se mantengan afuera del valle de la decisión. ¿Cuál es ese? El valle de la decisión es como la obediencia. Es solamente cuando tú estás en dos caminos, allí es donde está el valle de la decisión. Ahí en la esquinita, en la Y.
¿Sí? ¿Qué significa eso? Tú tienes la opción de agarrar el camino recto o el otro. ¿Cómo sé entonces si estoy en el valle de la decisión? No, antes. Aquí está la acción. El valle está acá atrás. El valle de la decisión es exactamente eso. Valle de la decisión es un lugar donde tú estás decidiendo qué hacer. Lo bueno o lo malo. Todavía no llegas a la acción. Sí, la acción está más adelante. Estás atrás. ¿Sí la ven? El hecho de estar pensando así como dices. En Dios debe de ser así. Ya no existe en tu mente si hago lo bueno o lo malo. ¿Sí nos vemos? Ya lo pasamos, se quedó atrás. Pero este es el problema. No estamos hablando ni siquiera del hecho de hacer lo malo, sino el simple hecho de considerarlo como una opción. Ese es el pecado. Ese es el lugar de la habitación de muchos. ¿Sí? Es que eso enseña, a los ojos del hombre, pues es normal, es típico. Sí, es como, no, pues, no lo estoy haciendo, pero a los ojos de Dios, ¿qué mira? Mira un corazón que no sabe si me ama a mí o ama al otro. ¿Alguna vez pasaron eso en sus caminos, allá en los días malvados? ¿Ah? ¿Qué pasó con Israel cuando estaba en el desierto? ¿Qué dijo el Señor? ¿Me serviste a mí, oh Israel, en el desierto? ¿Venían siguiendo a Dios? ¿Sí? Seguían no así como en vida real, pero seguían la columna de fuego, la nube. Les proveía todo el camino desde allá hasta meterlos a la tierra prometida. Él siempre estuvo con ellos. Pero ellos en su corazón siempre acarrearon sus ídolos. No traían ídolos físicos. No traían los dioses de Egipto en sus lomos, pero sí los traían en sus corazones. Ese es el problema de hoy en día también. Los cristianos aparentemente se despojaron de la idolatría externa, pero traen la idolatría interna. ¿Sí? De amar las cosas. Ahora los ídolos ya no son como en los días egipcios de sus dioses así externos. Ahora los ídolos son internos. El diablo es diablo y Dios es Dios. Y como en los días antiguos Dios se mostraba así de una manera externa porque no habitaba en el corazón de los hombres, excepto a los cuales Él elegía para ese propósito. Entonces, por eso había la competencia, era también, por así decirlo, con ídolos externos. ¿Y qué hicieron los israelitas en los días de Ezequiel? Pusieron ídolos externos pintados en las paredes del templo de Dios. ¿Sí? Como después de Jesús el asunto se hizo espiritual, las cosas externas dejaron de tener valor. ¿Sí? Los ídolos externos dejaron de tener valor y la Iglesia Católica en su maña o astucia los cambió por asuntos bíblicos. Pero como Dios es espiritual, es espíritu y está por dentro, nos hizo templo y morada de Él, entonces el malo también, en su afán de seguir engañando a los hombres, les creó ídolos internos agarrados de los deseos de los hombres o de las cosas que así les gustan. ¿Sí nos vemos? Y eso ha llevado a que hoy en día la idolatría interna no sea como aparentemente muy visible. Pero ¿qué ven ustedes en el cristianismo? Celos, contiendas, envidias, pleitos, inmoralidad sexual, borracheras, orgías, toda esta maldad, a los ojos de los hombres,
Son simplemente pecados, a los ojos de Dios son ídolos. Anoche precisamente tuve un sueño acerca de eso, donde yo miraba un lugar, pero yo lo miraba como una iglesia católica, pero no era una iglesia católica, solamente representaba una religión. Y lo que más me extrañaba era de que miraba a las personas adentro, pero no miraba los ídolos, así como dices. O sea, no miraba las estatuas que normalmente la iglesia católica tienen. Entonces, la persona que me estaba enseñando en el sueño, yo sabía que era el Espíritu de Dios y me decía, ve lo que ellos hacen. Y miraba cómo llegaban las personas y se sentaban en ese lugar y practicaban las cosas internamente, lo que estás hablando, la mentira, la lujuria, el robo, la avaricia, las blasfemias, pero eso sí, se sentaban ahí como que estaban supuestamente aprendiendo de Dios. Pero lo más extraño, que gente de ahí era sacada. Y cuando la gente era sacada afuera, yo miraba como unos seres despiadados los acribillaban a punta de pistola. Era tan feo lo que miraba que yo no lo quería ver. Pero cuando yo miraba eso, yo me decía a mí misma, pero esto es peor todavía que las películas de acción o donde se mira que se matan. Y me dijo el Señor cuando me estaba mostrando, dice, es peor porque es la realidad, porque lo puedes ver y lo puedes sentir. Pero era tan feo que cuando llegaba una persona para acribillar a otra, le decía, ahorita vamos a saber si es que realmente sigues a tu Dios o de corazón lo quieres servir. Y le ponían la pistola en la cabeza y le decían, ¿crees que tu Dios te puede salvar de mis manos? Y la persona respondía, si muero soy de Cristo y si vivo soy de Cristo. Y simplemente la persona que lo iba a matar no podía hacer nada contra ella, porque yo miraba que Dios estaba guardándolos. Pero a otros, cuando les ponían la pistola y les decían lo mismo, simplemente negaban a Dios haciendo lo malo. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? Que en las situaciones reales, en tu forma de vivir, ahí muestras si amas a Dios o no, como en el caso de Pedro cuando negó al Señor Jesús. Y esto no es una religión, o sea, es una decisión individual, que nadie te puede forzar a obedecer o a desobedecer. Amén. Y ahí lo pueden ver, o sea, es a los ojos de Dios, de arriba para abajo, como les digo, es diferente. Ustedes se fijan en el cristianismo, les hablas a los cristianos de que si están siguiendo a Dios y todo el mundo te dice que sí. Pero la maldad interna en sus corazones, cuando alaban, cuando predican, cuando hacen todas sus cosas, es abominable. ¿Sí? Y piensan que Dios no lo ve, porque han sido instruidos a que son salvos por fe y que no tienen que hacer buenas obras, pero sí están llenos de maldad internamente. Entonces es bien importante que ustedes entiendan y salgan completamente de allí, de esa, ¿qué sería? Rudimento del mundo, no escrito en papel, pero en forma de conducta, porque ¿en qué manera se ve? ¿Qué es lo que dicen los cristianos? Nadie es perfecto y entonces ¿qué hacen todos? Lo mismo. Esa corriente es la que tienes que librarte de. No son simplemente, por eso es que luego a veces se siente el peso de la misma, porque es en sí el gentío que va viviendo de esa forma y su forma de conducta te va empujando. ¿Han mirado ustedes que la mala conducta de otros de repente produce mala conducta en ustedes? Los insultos en otros producen insultos en ustedes. El odio en otros produce odio en ti. O sea, esa maldad se tiene que vivir de tal manera diferente que cuando los demás te den odio, en ti produzca paz y amor. O sea, no tiene que ser así como ha sido. Tiene que haber cambio, se tiene que ser diferente desde adentro. Eso vendría siendo como lo que el Señor me decía en el sueño, donde dice las malas
compañías corrompen las buenas costumbres, y decía, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de maldad te va a traer más maldad. Es por eso que se debe tolerar absolutamente nada, ni en lo más mínimo. Pues no, porque recuerden que enfrente de Dios, yo no soy juzgado por las acciones de los otros. Yo soy juzgado por mis acciones. Y si yo permito que de mí salga maldad simplemente porque otro me hizo mal, yo también soy igual de malo. Pero en el mundo se dan cuenta ustedes que los hombres se creen que son justificados de la maldad que hacen porque otros les hizo mal. No se dan cuenta que los dos están haciendo mal. Si bien uno hizo mal primero, es como ven la ley que dice, si hay un pleito y el que pega primero, ese fue el que tiene la culpa. Aquí no. El que pega segundo también es culpable porque pegó. Si nos vemos. Entonces cada uno tiene, esa es su responsabilidad enfrente de Dios, es como tú vas a vivir. Solamente tú puedes destruir todos esos lugares altos, solamente tú puedes asegurarte que la maldad no salga de ti. Porque Dios en su amor y misericordia ya te dio. A todos les ha dado lo mismo. A Jesús. Y no vayan caminando nada más así. O sea, tiene que producir una forma de vida diferente, si no a los ojos de Dios. Esto, el valle de la decisión, no es seguir a Dios. Y como está escrito en Joel, el día del Señor está cercano en el valle de la decisión. Se habló también de la gran apostasía. ¿Cuándo iba a venir Jesús? Primero se iba a manifestar ¿qué? La gran apostasía. Esto, el valle de la decisión, estar pensando si en la mente, nada más en el interior, que haya una opción para el camino malo. ¿Sí? Recuerden que Dios escudriña no como los hombres ven las apariencias, Dios ve el corazón. A Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué excusa le vas a traer? Cuando Él está viendo exactamente la condición de tu corazón. Recuerden, los he dicho muchas veces, estamos aquí enfrente del gran Rey, el Dios vivo que escudriña la mente y el corazón y que conoce todas las cosas antes de que sean hechas. ¿Sí? Entonces Él conoce eso. Y lo que quiere es una vida donde no haya más decisiones. Por eso Él dijo incluso, frío o caliente, pero no tibio. Porque eso te va a ocasionar ser vomitado lo mismo que fuera frío. O sea, si quieres agarrar el camino recto, que sea tu única opción. Si quieres agarrar el camino chueco, está bien, que sea tu única opción. ¿Sí? Así de automáticamente ya sabes lo que eres y a dónde vas. Y no tienes que estar autoengañándote a ti mismo que vas camino para el cielo cuando no. Lo que quiero que entiendan es lo delicado del camino y la obediencia requerida y la pureza requerida, la santidad requerida para caminar en el camino. Y no es algo difícil. Es relativamente muy fácil. La decisión es lo que hace las cosas difíciles. El tener en tu corazón dos opciones es lo que hace el camino difícil. Por eso a los hombres les hace, no, que el camino es bien difícil. No, el camino no es difícil. Si tú tienes nada más un camino, una opción, y esa es la que tú quieres hacer, no va a ser difícil para nada. Pero cuando tú tienes dos opciones y quieres hacer las dos, pero todos sabemos que no podemos hacer las dos. Porque si te paras un camino, no puedes ir con una patita para cada lado. O sea, vas a tomar uno. Y eso es lo que ocasiona el estancamiento. Ahora, esas son las famosas estatuas de sal. La sal de la tierra petrificada. Porque no sabe si es sal o es piedra. ¿Vosotros qué sois? Eso sucede como cuando Jesús sanó a los 10 leprosos. Más uno regresó. ¿Y los demás qué? ¿Para el show o qué? No, para que vean. Y normalmente tenemos estas pláticas esporádicas, ¿no? Así, de vez en cuando, no todo el tiempo. Pero normalmente, y ustedes lo han visto y en su propia experiencia han mirado que no se han parado firmes como tienen que pararse. O sea, a mí no me hace ningún mal.
en lo más mínimo. Los únicos que se hacen mal son ustedes mismos. Si no se paran diligentes en su camino, ¿a quién le hacen mal? ¿Qué dijo el maestro? Su propia alma aborrece el que peca. Así sencillo. Ahora, yo entiendo y sé que en el mundo cristiano les han enseñado así, que ahí vamos, ahí la llevamos y vamos en la lucha y en la prueba, vamos a ir hacia adelante. No, ese es un engaño. Le pones un alto a lo malo y caminas únicamente el camino recto. No tengas esa mezcla de camino. ¿Sí? Remueve de ti mismo las opciones malas. Quita de ti las cosas que tú sabes que son malas. Para eso las hemos estudiado y como te digo antes, si no las sabes, pues las estudiamos de nuevo para que en realidad remuevas de ti, porque tienes mandamiento. Echad de vosotros toda malicia, ¿sí? ¿Toda qué más? Hipocresía, rencillas, pleitos. Ya tiene el mandamiento de echar de vosotros. El que no echa de sí mismo la maldad es desobediente a la instrucción dada. Si el Señor te dice, desechad de vosotros, entonces, ¿qué vienes y haces? Agarras. Yo sé y entiendo que no puedes decir así como agarrar los ídolos externos y quemarlos, no, pero sí puedes agarrar tu maldad. Las malas obras, ya no voy a hacer más eso. ¿Sí? Los pensamientos, ya no. La idolatría, los pleitos, la avaricia, la contienda, ya no. O sea, que tú en realidad te afirmes a ese propósito. Porque créanme, y ya para ahorita tienen que haberlo experimentado ustedes desde el momento en que hayan empezado. ¿Sí? Cualquier cosa que salga mala es porque no ha sido quitada. Y ustedes conocen bien sus caminos ya también en la forma de vida que han estado caminando. Y aunque si bien se justifican o piden perdón, hay otro tropiezo que hay que salir de allí. Bueno, si peco le pido perdón a Dios. Y Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada día. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí en esas palabras? ¿Qué ven? ¿Ah? ¿Qué dijo el maestro cuando un hombre, después de saber lo que tiene que hacer, peca? ¿Qué pasa con la sangre del pacto? La tiene por inmunda, es pisoteada. ¿Ven? No es nada más, si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. No es el asunto de, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Bueno, si las misericordias de Dios son nuevas cada día, entonces si peco, pues le pido perdón y ¿qué pasa? Me perdona porque pues, Él mandó perdonar hasta 70 veces 7, entonces va a perdonar también a mí. ¿Qué corazón se muestra? Un corazón malo. Un corazón que hace la maldad premeditadamente. Si peco, Dios es misericordioso. ¿Y saben dónde está el engaño? Porque están citando un versículo bíblico. Que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y por eso se piensa que es verdad. Sí, es verdad. Pero la premeditación de si peco, el Señor me va a perdonar, esa es la maldad. Sí, está torciendo la palabra y esa misma palabra torcida está sirviendo para tropiezo. O sea, se tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí nos entendemos? O sea, quiero que en realidad lo vean y puedan ustedes llevarlo a la obra, que se quite la pesadez, que se quite el estupor, el sueño al respecto, no aquí, sino allá. Bueno, aquí también. ¿Sí? ¿Cuál es el sueño, el estupor cuando andan hacia afuera? En la vida real, cuando tienes sueño, ¿cómo te sientes para hacer las cosas?
Bueno, ese estupor en la vida real, en el ámbito ya espiritual, te sientes desganado para hacer lo bueno. Y eso no es nuevo, y ese es uno de los becerros que necesita quitar. Tú tienes que andar ya pilas. ¿El mandamiento cuál es? Sé diligente y velad. ¿A dónde dice, estate durmiendo? ¿Qué mandamiento cumplen? Esas cosas luego inmediatamente ponen en evidencia tus caminos. Y yo les digo estos para que ustedes vean en realidad cómo se está caminando y hagan mejor las cosas. Porque ahorita en la tierra pueden cambiar. Ahorita en la tierra pueden mejorar sus caminos. Pueden hacer que los árboles den verdaderamente frutos. Sus árboles. ¿Sí? Y se obtenga el resultado porque recuerden, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Sí? No vamos a ser juzgados por la organización a la cual pertenecemos. No vamos a ser juzgados por el nombre de la iglesia a la que pertenecemos. Vamos a ser juzgados individualmente por nuestras obras. Cuando llegues enfrente de Dios, o antes, el juicio de hecho está aquí en la tierra. ¿Cuál es el juicio? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y aquí no es como los cristianos lo han practicado. No, yo creo en Jesús. No. Muéstrame tu fe por tus obras. El que cree que hace. ¿Qué dijo el maestro? Parte del mal. Entonces, el que cree que hace, se aparta del mal. Recuerden y entiendan que con sus obras ustedes dan testimonio de su fe. ¿Ok? Y si tus obras no son de acuerdo a lo que al Señor Jesús, tu fe no es real. Y se los digo abiertamente para que no se engañen. Y esto que les he dicho antes, tú pudiste haber nacido del Espíritu, pudiste haberte convertido en templo y morada del Espíritu. Con todo y eso, si tú no entregas tu corazón a ese propósito, no va a fluir. ¿Ok? ¿Nos entendemos? Si tú no entregas, ustedes fíjense, cuando andan allá afuera, ¿de dónde sale lo malo o lo bueno? ¿Sale automático? Son meramente elecciones. ¿Ok? Y cada uno puede elegir bien. Y les digo, aquí no importa, no, pues ya tengo aquí casi el 90%. Si hay uno, ese uno es un ídolo a los ojos de Dios. Si hay un .01, ese .01 es un ídolo a los ojos de Dios. Es una sombra de variación. Pues en el Padre no hay sombra de variación. Y en sus hijos tampoco. Así que aprendan y vean el tipo de santidad que les toca vivir. No le estoy diciendo estas cosas para que se sientan pusilánimes y digan, no, pues ya no la voy a echar. No, te estoy diciendo para que veas el tipo de vida que Dios está pidiendo de ti. Y para que la des. Así que no se sienten en ninguna manera así como, ay, no, es por tu bien. ¿Sí? El hecho de que el Señor te motive a vivir una vida santa por medio de enseñarte, ya miraron lo que a los ojos de Dios, lo que estaba diciendo Amada, lo que a los ojos de Dios significa el hecho de que tú vengas para acá y en tu corazón tengas otras cosas. El hecho de que en tu corazón o en tu mente o tus labios tú digas yo sigo al Señor Jesús, pero de tu corazón salga algo más. O sea, los ojos, el Señor está viendo y Él claramente está viendo lo que tú estás saliendo y a los ojos de Él, tú no estás honrándolo a Él. Recuerda y entiende, lo que sale de tu corazón a esa o ese estás honrando. Si sale coraje, tú estás honrando a ese espíritu. Si sale envidia, tú estás honrando a ese espíritu. Tú puedes decir en tu corazón que tú sigues a Dios, pero lo que está saliendo de ti, eso es lo que tú estés honrando a. Allí es donde les digo, cada uno asegúrese de que no haya maldad en su propio corazón. Y las acciones nuestras fueron dejadas de esa manera para que nosotros, cada uno vea y no digan, me engañaron. No. Nuestras acciones son dejadas para que cada uno vea cómo está viviendo enfrente de Dios. Y así no puedes decir, me engañaron. ¿Qué? ¿A poco no te diste cuenta que hiciste mal? Y ahorita ustedes ya sabiendo la diferencia entre lo santo y lo profano,
claramente saben cuando es malo. ¿Estamos claros? Bueno, la paz y la gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.